Buenas noches. Presentamos a continuación al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ingeniero José Azcona, en la conferencia de prensa que este día ofreció a los directores de medios de comunicación social, en la que participaron además periodistas nacionales y corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país, para informar sobre los resultados de su reciente visita a los Estados Unidos de América. Con ustedes, el señor Presidente de la República. Señores directores de los medios de comunicación, señores periodistas, señores representantes de la prensa extranjera en nuestro país, con mucho gusto vamos a explicarle a través de ustedes al pueblo hondureño el objetivo, los resultados y el trabajo que realizamos en nuestro reciente viaje a los Estados Unidos. Antes que todo quiero aclarar, ha habido una confusión en Honduras pensando que el viaje a los Estados Unidos había partido de una invitación del gobierno de aquel país. La realidad es que en una reunión que tuvimos en esta casa presidencial, donde estaban senadores de los dos partidos de los Estados Unidos, el senador Dole del Partido Republicano nos entregó una invitación para asistir a los Estados Unidos a tener intercambios y pláticas con los miembros del Senado de los Estados Unidos. A esa invitación se agregó la invitación del senador Dodd, que dijo inmediatamente que los demócratas también nos invitaban a los Estados Unidos. Era obligado que si nosotros íbamos a los Estados Unidos a tener reuniones con senadores y con miembros de la Casa de Representantes, teníamos también que tener una reunión con el presidente Reagan. Así fue como se armó un programa que lo evacuamos totalmente, un programa extraordinario en cuanto a tiempo y en cuanto a actividades. Les voy a dar una relación más o menos de las reuniones que tuvimos en los Estados Unidos desde el día lunes, que llegamos en horas de la tarde, hasta el día jueves, en que salimos en horas de la tarde para Mobile, Alabama, a tener otras reuniones con el Consejo para el Desarrollo de Honduras, el Consejo Hondureño Estadounidense. El día martes tuvimos una reunión, el lunes solamente tuvimos una cena ofrecida por el señor Elliot Abrams con otros miembros del Departamento de Estado. El lunes tuvimos una reunión con el representante Mitchell, republicano, y otros representantes republicanos. Tuvimos una reunión, estoy relatando lo que hicimos el día martes, una reunión con el líder de la mayoría del Senado, el senador Bradley, demócrata. Nos reunimos ese mismo día con el Comité de Apropiaciones del Senado, presidido por el senador Inouye, demócrata. Ahí estaban otros senadores, demócratas y republicanos. Tuvimos un almuerzo en el Capitolio con el grupo político republicano del Senado, organizado por el senador Dole, que fue de donde surgió originalmente la invitación para ir a los Estados Unidos. Tuvimos una reunión con la coalición bipartidista organizada por los representantes Edward y Skelton. Y en la noche tuvimos una cena en el Centro Wilson con la asistencia de los representantes demócratas Alexander y Weiss y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Antonio Ortiz Mena, y varios periodistas, entre los cuales estaban el señor Rosenfeld del Washington Post. El día miércoles desayunamos con 12 periodistas de los principales medios de Washington y de Nueva York, y este desayuno lo organizó el senador McCain. Tuvimos posteriormente una reunión en el hotel con el subsecretario Armacost del Departamento de Estado. A las 11 de ese día fue la reunión con el presidente Reagan. Después tuvimos un almuerzo con el secretario de Defensa Caspar Weinberger,
Posteriormente nos reunimos con alrededor de 10 representantes demócratas y republicanos y con el líder o el speaker de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, o sea, de la mayoría, el representante Wright, que se supone que es la persona más influyente en este momento en todo el Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente, ese mismo día, nos reunimos con el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presidido por el demócrata Crockett. El jueves tuvimos una conferencia de prensa en el Press Club. Estuvimos en el programa de temas y debates de Univisión y después tuvimos posiblemente una de las reuniones más importantes, la reunión con el Comité de Apropiaciones de la Casa de Representantes, presidido por el representante Obi, demócrata. Hicimos una visita cortesía al secretario general de la OEA, embajador Baena Suárez, y por último cerramos nuestro tiempo en Washington con una reunión de todo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Pell, donde estaba el senador Dodd, donde estaba el senador Hell, y había unos 7 u 8 senadores que son los que conforman ese importante comité. Creemos que en esta visita, y ustedes lo pueden notar, tuvimos reuniones en el Capitolio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reuniones en el Capitolio, con representantes y senadores de ambos partidos. No se quedó ni un solo miembro importante de cualquiera de las dos salas que no fuera o que no haya estado en reuniones o que no se haya reunido con nosotros. Nos cabe, con mucha satisfacción vamos a decir, que la reunión con el Comité de Apropiaciones del Senado, presidida por el senador Inouye, fue extraordinariamente positiva. Al terminar la reunión nos dijo que habíamos hablado con toda claridad, con más claridad que la mayoría de los jefes de Estado que habían hablado con ellos, y que había ganado sus votos y que contara con la ayuda del Senado para Honduras. Lo mismo fue la reunión con el representante Obi, al que aquí en Honduras había algunas aprehensiones en relación a su posible apoyo o a su posible influencia para que la ayuda de Honduras fuera recortada. Fue muy positivo y esto pues nos llenó de bastante tranquilidad, puesto que la ayuda de los Estados Unidos para Honduras creemos que no va a sufrir los recortes que van a sufrir las ayudas para otros países. La reunión con el presidente Reagan fue muy cordial, como fue la vez anterior que visitamos oficialmente a los Estados Unidos, y sin necesidad de que nosotros habláramos de ayuda para Honduras, él sacó el tema de conversación y dijo de que a pesar de que está pasando por mal momento los Estados Unidos, consideran que Honduras va a seguir siendo ayudada y la ayuda para Honduras no va a ser reducida. Son palabras del presidente Reagan que fueron a través de un vocero de la Casa Blanca publicadas en los Estados Unidos. Es importante porque ha habido muchas contradicciones sobre nuestra posición en los Estados Unidos en relación a la política de Honduras, en relación a la política centroamericana. Es imposible llegar a los Estados Unidos y entrevistarse con senadores o con representantes y que no surja el tema de la paz en Centroamérica. No es cierto, como se quiere decir, que nosotros fuimos ahí como abogados de los contrarrevolucionarios y que no nos importaban las cosas de Honduras, sino las cosas
de la contrarrevolución de Nicaragua. Aquí tengo un recorte del Washington Post, donde un titular dice parte de lo que yo digo en esta entrevista, pero que si se toma así más bien pareciera que el presidente Azcona no fue a abogar por ayuda a los contras, sino para que se le cortara la ayuda a la contra. Aquí dice, Azcona sugiere que la ayuda a la contra sea cortado mientras se cumple el proceso de paz. Esto es un titular que yo no lo hice, lo hicieron los del Washington Post. Lo que quiere decir esto es que es muy difícil sostener posiciones que no sean posiciones extremas. Nosotros lo dijimos y lo vamos a reafirmar, que estamos de acuerdo con la ayuda con la suspensión de la ayuda militar a los contrarrevolucionarios mientras se cumplen los compromisos estipulados en el Convenio de Guatemala. Pero no estamos de acuerdo con tomar en este momento la decisión de cancelar esta opción definitivamente. Son posiciones muy claras, porque Honduras suscribió el convenio de paz en Guatemala con toda la mejor buena fe, con el deseo de cumplir ese compromiso, pero la realidad es que ese compromiso debe ser cumplido por todos. Por eso afirmamos el estricto cumplimiento de lo estipulado en el convenio por todos los países, pero respetando el principio de simultaneidad que nos tocó defenderlo y que no fue propuesto por el presidente Azcona, fue propuesto y defendido en mayor forma por el presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, y accedimos todos a firmar ese acuerdo con ese principio de simultaneidad y con el compromiso final puesto en el acuerdo de que el convenio es indivisible y tiene que ser cumplido en todas sus partes y por todos los suscriptores del mismo. Esa es nuestra posición clara, que no es una posición de un extremo, ni mucho menos del otro extremo, como se ha querido significar en alguna parte de la prensa hondureña. Fuimos a los Estados Unidos a exponer nuestra posición, a defender nuestros intereses. Lo que sí dijimos también claramente, que la política que se ha querido usar por alguna gente que están sugiriendo un entendimiento Nicaragua-Estados Unidos para salvaguardar solamente la seguridad de los Estados Unidos, dejando en precario la seguridad de Honduras, no es aceptable por nosotros. Lo que se ha dado en llamar el static containment, o sea, la contención estática, donde por un lado Nicaragua se comprometiera a no tener bases de misiles, a no tener emplazamientos de misiles, a no tener bases para submarinos atómicos rusos, a no traer MiGs, o sea, aviones de gran radio de acción, y todo eso para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, pero no los intereses de Honduras. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política. Estamos de acuerdo, y lo hemos ido a vender la idea del proceso democratizador que dimana del convenio suscrito en Guatemala, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser lo suficiente ingenuos para que solamente le toque el cumplimiento de esos compromisos a Honduras y que no sea cumplido por todas las partes, en este caso concreto, por Nicaragua. Más o menos eso es mi expresión sincera y franca de nuestro viaje, cómo se originó, de lo que hicimos allá y de nuestro pensamiento político en relación a la situación en Centroamérica. Estoy a la disposición de ustedes para evacuar cualquier pregunta. El periodista Francisco Morales, de Diario El Heraldo, formula la primera interrogante. Muchas gracias. Señor presidente, quisiera que nos hablara un poco más sobre los objetivos que busca el planteamiento del gobierno hondureño en función de la ayuda económica solicitada al gobierno de los Estados Unidos. Todos sabemos que Honduras en estos años ha pasado a ser, después de El Salvador,
el país más beneficiado con la ayuda de los Estados Unidos. Esta ayuda la hemos seguido planteando. El presidente Reagan, el año pasado, o sea, en lo que va de este año, en el ejercicio fiscal de los Estados Unidos de este año, la ayuda para estabilización económica ha sido de 65 millones de dólares. Esto es solamente uno de los rubros de ayuda, estabilización económica. Para este año, el presidente Reagan ha solicitado al Congreso de los Estados Unidos que esta ayuda se incremente a 100 millones de dólares. O sea, la parte de él está cumplida. O sea, la administración ya metió esa iniciativa al Congreso de los Estados Unidos. Nosotros fuimos a hacer nuestra parte, como les dije anteriormente, con el Comité de Apropiaciones del Senado y el Comité de Apropiaciones de la Casa de Representantes, que son presididos por el senador Inouye y por el representante Obi. Creemos que si hay algún recorte de lo propuesto por el presidente, siempre la ayuda va a ser superior a la que se nos aprobó el año pasado. Después de esto están los otros programas de ayuda, la PL 480 y los otros programas de asistencia y de donación que tenemos con el AIDE y que están funcionando. En los periódicos de hoy sale la licitación de varios proyectos de caminos, de mejoramiento de caminos con fondos del AIDE. Esperamos que la visita en estos aspectos haya sido muy positiva, porque el ofrecimiento y el compromiso, no solo de la administración, sino de los miembros de las mayorías del Senado y de la Cámara y de la Casa de Representantes, así lo dijeron. Aquí está el ministro de Economía y él es un testigo fiel de lo que dijo el senador Inouye después de que terminamos nuestra reunión, o para terminar nuestra reunión con el Comité de Apropiaciones del Senado. Adolfo Hernández, del noticiero Hoy Mismo. Señor presidente, estamos conscientes que Honduras es un socio de Estados Unidos en estas cuestiones de la seguridad nacional, de cuestiones económicas, problemas financieros, etcétera. Eso se da por hecho. Todos sabemos que está a punto de cumplirse el primer plazo fatal del acuerdo del 7 de agosto. Particularmente, la manzana de la discordia parece ser Nicaragua y no ha dado muestras absolutas de querer cumplir con los compromisos firmados el 7 de agosto. ¿Qué va a hacer Honduras si Nicaragua no cumple después de este primer plazo? ¿Y cuál es la opinión del gobierno americano si esto se produce de la forma negativa como lo planteo? Gracias. Precisamente ese es el problema mayor, y precisamente de ahí parte mi preocupación de cancelar cualquier opción definitivamente que pueda hacer alguna presión sobre el gobierno de Nicaragua para que cumpla. Esta pregunta que me hace el amigo Hernández, yo se la hice también a los senadores y a los congresistas de los Estados Unidos. Se la hice a Wright, y ahí estaba el senador Dodd también. Se la hice a Wright, se la hice a Obi. ¿Qué vamos a hacer si Nicaragua no cumple? Nosotros no vamos a pedir una intervención de los Estados Unidos. El gobierno de Honduras no va a rebajarse a pedir intervención de los Estados Unidos. Pero ¿qué hacemos? Hablé claramente de eso, y hablé claramente en la cena del Winson Center, donde expuse que de consolidarse esa situación de Nicaragua, el presupuesto de Honduras para seguridad y defensa tendrá que incrementarse, y que Honduras no tiene capacidad para eso. De ahí la necesidad de que una opción, la única opción de presión que se ha ejercido sobre el gobierno sandinista, no se cancele definitivamente. Esto no quiero decir yo que mañana se le den más millones a la contra para que esté disparando en esta etapa, y que eso sirva de disculpa a los nicaragüenses para no cumplir el plan de Guatemala.
pero que sepan que el no cumplimiento del plan de Guatemala tendrá que tener repercusiones negativas para ese gobierno que suscribió nuevamente un compromiso y no lo ha cumplido. Yo no sé qué puede hacer Honduras en este caso. Honduras lo que va a tener que hacer es guarnecer su frontera totalmente y gastar más dinero en seguridad y en defensa. Dinero que no tenemos. Entonces, el problema es bastante serio para Honduras. El representante Obi, presidente de la Cámara de Apropiaciones de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, cuando le planteé estas situaciones, dijo: no vamos a apoyar en este momento ninguna ayuda para la contra, porque los representantes estamos en contra de esa ayuda. Pero tengan la seguridad de que sí les vamos a ayudar económicamente y para su seguridad. Y se dirigió directamente al general Regalado: a usted, general, le vamos a ayudar para la seguridad. Eso lo dijo el presidente del Comité de Apropiaciones de la Casa de Representantes, un miembro prominente del Partido Demócrata. Vamos a ver si es cierto que eso se va a cumplir cuando el plan de Guatemala haya fallado. Nos llenó de enorme satisfacción y de un poco de confianza que de ellos haya partido ese ofrecimiento, no de los republicanos, sino de los demócratas. Pero por sí Honduras no creo que tiene muchas probabilidades de hacer algo ante un fallo del plan de Nicaragua. Nosotros fuimos a suscribir ese plan sabiendo que estábamos dando un paso arriesgado, pero que en ese momento, y lo seguimos considerando, era necesario darlo para quitarle cualquier disculpa a Nicaragua de que no puede ir hacia la democratización interna de ese país. Por el diario La Tribuna, Adán Elvir Flores. Señor presidente, su gobierno ha sido severamente criticado por algunas actitudes incongruentes en el manejo de la política exterior. Todos sabemos acá que la Cancillería sostiene determinados puntos de vista y el Poder Ejecutivo otros. Se habló también de que no era necesario la creación de la Comisión de Reconciliación y posteriormente hubo un cambio de actitud. Y finalmente su visita ha sido objeto de algunas críticas porque la gran mayoría de periodistas hondureños estiman que en su viaje a los Estados Unidos de lo que menos se habló fue de los problemas de Honduras y en cambio se abundó en el problema de los contras, como que se tratara de un problema hondureño. Sin embargo, hubo una noticia alentadora, si cabe el término, y fue el anuncio allá de un decreto de amnistía que incluso ha provocado algunas reacciones de parte de algunos miembros del Poder Legislativo de este país. Yo quisiera conocer sus comentarios al respecto y si no cree usted que no tendría efecto un decreto de amnistía si antes no se suprimen algunos cuerpos paramilitares que han dado mucho de qué hablar en los últimos días. Bueno, no hay incongruencia en la política exterior. Lo que hubo con la Comisión de Reconciliación es que inicialmente se pensó que no era necesaria. Y eso no lo dijo el canciller aquí, eso lo discutimos en Guatemala. Pero la realidad es que nosotros consideramos, lo consideró el presidente de la República, que al final de cuentas la Comisión de Reconciliación nos puede ayudar en muchos aspectos y no perjudicarnos en ninguno. No tenemos
nada que ocultar, aquí hay libertad de prensa, aquí hay libertad política, pero sí puede servir en algunos aspectos. Pongamos el caso de la amnistía. Yo tengo ya un proyecto de decreto de amnistía para enviarlo al Congreso. Últimamente han surgido problemas, por ejemplo, de que los campesinos dicen que algunos de los que están detenidos, que no los hemos podido sacar, porque sacamos alrededor de 300 campesinos detenidos desde abril para acá, donde pusimos un abogado y 3 procuradores, ellos alegan que algunos de esos campesinos se pueden tipificar como presos políticos porque están considerados en la ley antiterrorista y basados en esa ley están las acusaciones de ellos en los juzgados. Muy bien, esta comisión de reconciliación puede tomar eso en consideración y reformar el proyecto de decreto que yo pondré en sus manos y agregarle e influir de alguna manera para que el Congreso Nacional lo vote considerando la libertad de esos campesinos. Entonces, sí vemos que puede tener trabajo esa comisión y creo que el día de mañana vamos a dar ya a conocer los nombres que la van a integrar. Que no hablamos en Washington de los problemas de Honduras. Quiero decirles que es una apreciación totalmente equivocada. En el Comité de Apropiaciones hablamos más de 35 minutos de los problemas económicos de Honduras. Desde los problemas que tenemos con balanza de pagos, los problemas que tenemos en el campo social, el crecimiento demográfico, el extraordinario crecimiento que tenemos que tener en los presupuestos de educación y de salud, donde les dijimos que el presupuesto de educación en Honduras, y eso fue de lo que más les gustó, representa más de un 22% del presupuesto nacional con fondos nacionales. O sea, más de un 22% de los fondos que ingresan a las arcas nacionales para su presupuesto van dirigidos a educación. 412 millones van en este presupuesto sobre 2.000 millones. Anda alrededor del 22 o un poco más del 22%. Se habló de los problemas de vivienda, se habló del programa de electrificación rural, se habló de todo lo que había que hablar, porque ahí era donde había que hablar de estas cosas, donde están los que aprueban los fondos para Honduras. Y como les dije anteriormente, el presidente de la Comisión de Apropiaciones del Senado, el senador Inouye, terminó sus palabras de que los había convencido y había ganado esos votos, ha ganado nuestros votos. Entonces, eso me parece que desvirtúa totalmente cualquier apreciación que en ese sentido hayan tenido aquí en Honduras. Antonio Mazariegos, de Radio Tegucigalpa. Indudablemente que somos socios, quérase o no, de los Estados Unidos de América y orbitamos alrededor de su poder. Solo hay 2 grandes imperios con los que se puede asociar cualquier país subdesarrollado, o la Unión Soviética o los Estados Unidos. Entiendo por otra parte que somos factor determinante en la política exterior de los Estados Unidos para Centroamérica. Por eso a mí no me extraña que se haya dado relevancia a la situación centroamericana, a la situación o postura que adopta Nicaragua en relación al convenio de paz con Guatemala. Pero bien, explicado ello, hay algo que preocupa. El convenio de paz de Guatemala debe ser cumplido simultáneamente por todas las partes. Y tengo entendido, existen fechas límites, o como acostumbran a decir por ahí, fechas fatales. Transcurrido el tiempo, de no llegarse a conclusiones específicas, esto se convertiría en algo similar al proceso de contadora, o en forma privada, o en una futura reunión de presidentes se trataría el incumplimiento de este acuerdo. Y
Por último, una segunda pregunta. La Comisión de Reconciliación, quisiéramos saber cuál es la interpretación que usted le da a esa parte del documento. La pregunta la motiva el hecho que en nuestro país hasta la asociación hasta la Liga Nacional quiere participar en la Comisión de Reconciliación. ¿Qué explicación nos da sobre ello, señor presidente? Bueno, la primera parte es una afirmación de que somos socios de los Estados Unidos y por la situación geográfica pues tenemos que ser socios de ellos, de acuerdo a la definición de don Antonio Mazariegos. Yo la comparto. Que tenemos un enorme relieve, sí, yo les voy a contar una cosa a ustedes que les va a parecer absurda. En 1971 yo estaba en Washington cuando las elecciones generales en este país, y ningún periódico de Washington, ni ninguna televisora, ni nadie habló nada de las elecciones en Honduras, absolutamente nada. Como estaba interesado en saber, y tampoco en mi casa había teléfono, no podía comunicarme con mi esposa, entonces busqué en la guía para hablar a la embajada de Honduras en Estados Unidos, en Washington, y en la guía tampoco estaba el teléfono de la embajada de Honduras en Washington. Estamos hablando de 1971, no del siglo pasado. Hasta en la noche del lunes siguiente a las elecciones, en una recepción que nos ofreció el señor Burroughs, es embajador de Estados Unidos en Honduras, a todos los muchachos que estábamos en un seminario de planeación de sitios, de planeamiento urbano, que se desarrolló en la sede de la Asociación Panamericana de la Salud. Hasta esa noche del lunes, él me preguntó que si sabía cómo habían quedado las elecciones en Honduras, y le dije que no sabía, y entonces me dijo, ganó Cruz. Eso es para que vean ustedes que sí hemos adquirido un enorme relieve en Honduras, tal vez debido a la situación en Centroamérica, pero ahora nos sorprendemos nosotros si la prensa no, en una visita privada del presidente de Honduras, no hace todos los titulares de primera plana. Sí fuimos objetos de algunos titulares importantes, y tampoco era una visita oficial. Entonces, la verdad es que sí hemos adquirido un relieve muy alto con la situación en Centroamérica, y que nuestro deber es mantener ese relieve y hacernos sentir y hacer valer nuestros derechos. En eso lo estamos haciendo, y créanmelo que con mucho gusto. Pregunta don Antonio Mazariegos si al llegar el término el convenio de Guatemala se convertirá en una nueva contadora. El presidente Arias, en uno de los periódicos, creo que es en Diario Tiempo, el día de hoy, explica que el 7 de noviembre marcará no el final del proceso, sino el inicio del proceso de Guatemala. Y está programada la reunión para los primeros días de enero, donde el CIPS, o sea, la Comisión Internacional de Verificación, dará informes a los 5 presidentes sobre el cumplimiento de lo estipulado en el convenio. Yo creo que ahí sí van a tener repercusiones serias esa reunión de presidentes si no hay cumplimiento de algunos aspectos importantes del convenio. Yo insisto que sin una amnistía general en Nicaragua no hay un punto para marcar la reversibilidad del camino hacia el totalitarismo que se ha venido dando en Nicaragua. Ese es un punto definitivo. Si no hay amnistía, y no amnistía en forma selectiva, amnistía general, no podemos hablar nosotros de reconciliación interna en Nicaragua. Yo le doy más importancia a la amnistía que al aspecto del cese de fuego todavía, porque el cese de fuego puede ser que con intermediarios se llegue al cese de fuego, pero para mí me parece que es más importante y más difícil de cumplir por parte de Nicaragua la amnistía. Y se lo voy a decir por qué. Porque después de firmar el documento,
se me acercó el presidente Ortega y me dijo que estaba muy preocupado. ¿Y por qué está preocupado, presidente? Le dije, porque para nosotros es un trago amargo tener que abrir las cárceles para soltar 3.500 guardias, guardias somocistas. Son palabras de él que coinciden plenamente con lo que dijo el presidente Duarte en televisión el otro día. Entonces, yo sí creo que él estaba suscribiendo el documento con la mejor intención de cumplirlo, pero no sabemos los problemas internos que él pueda tener en Nicaragua para darle cumplimiento a esas acciones estipuladas. Amnistía es el punto de retroceso, o mejor dicho, el punto de avance hacia la democratización interna en Nicaragua. Francisco Medina Argeñal, de Diario La Prensa. Señor presidente, yo tengo dos preguntas, una de orden económico y otra de tipo político. Con respecto a su viaje a los Estados Unidos, algunos sectores empresariales albergan cierta incertidumbre en cuanto a que si esos contactos que se realizaron con senadores y congresistas servirán para atenuar lo que muchos han calificado una inminente devaluación de la moneda nacional, en vista de que algunas disposiciones que se están tomando a nivel del Congreso Nacional y del Ejecutivo apuntan precisamente a que se están tomando medidas para detener eso que muchos consideran un caos. En el orden político, señor presidente, yo quisiera saber por qué razones el presidente del Partido Liberal, que está en este momento gobernando el país, anunció en su ausencia que usted será la persona que designará a los miembros de su partido en la Comisión de Reconciliación que habrá de integrarse en los futuros días. Yo creo que los indicadores económicos no son tan graves como se han querido decir por algunos sectores. Lo hemos dicho una y otra vez, pero cuando nosotros hablamos, pues dicen que estamos mintiendo, que no es cierto lo que estamos diciendo. Este año arrancó con una posibilidad, o mejor dicho, con una perspectiva muy mala para Honduras. Arrancamos con unos precios del café totalmente deprimidos y arrancamos con la amenaza del cierre de la mina del Mochito. Las dos cosas se cumplieron, los precios del café no subieron y la mina se paró en el mes de abril y hasta ahora se ha reabierto. Eso representó alrededor de 200 millones de dólares de rebaja en nuestras exportaciones. El año pasado nosotros exportamos alrededor de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Quiere decir que de entrada nosotros teníamos sobre nuestra cabeza, o mejor dicho, se cumplió una reducción de nuestras exportaciones por esos dos rubros de 200 millones de dólares, que representaban nada menos que el 20% del total de nuestras exportaciones. Pero al 31 de agosto de 1987 podemos garantizarle al pueblo, porque ya estamos haciendo el análisis correspondiente al 30 de septiembre, garantizarle al pueblo hondureño que de este 20% que se predecía que iban a bajar las exportaciones, solo bajó 1%. ¿Por qué? Porque todos los rubros de exportación, los otros rubros de exportación, se han incrementado. Hemos exportado más textiles, confecciones, que también eso es otro aspecto que hay que agradecer, de que a Honduras no se la metió en la cuota de textiles. Hemos exportado o hemos empezado a exportar algunos productos que se acogen a la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Hemos exportado algo cemento, un poco de algodón, la madera subió un poco de precio, la carne subió un poco de precio, etc. Resultado, el banano, se han exportado a esta fecha
más cajas de banano que se exportaron en 1986 o en 1985 en todo el año. El resultado es que ese impacto negativo de la baja del café y el cierre de la mina El Mochito se ha podido paliar en alguna forma con el incremento de otros rubros de exportación. Si vamos a otros indicadores económicos, y este es el que tenemos más grave nosotros, es el de balanza de pagos. Si vamos a otros indicadores económicos, el crecimiento. El crecimiento este año está estimado, según las últimas cifras, en 4.2% sobre el Producto Interno Bruto. Ese es un crecimiento más alto que el del año pasado, que fue de 2.9, alrededor de 2.9. Todos los rubros de producción en este país se han incrementado. Los textiles, las confecciones, la construcción, la producción de cemento, la producción de banano, con la única excepción de la exportación de minerales. Todos los demás rubros de exportación han crecido. Aún el del café creció, aunque en términos monetarios fue menor que el del año pasado. Entonces, estamos creciendo. La inflación, vamos a tener una inflación del 3%, la más baja de toda América. El problema agudo que tenemos nosotros, señores, es el problema de divisas. No vamos a venir a esconder aquí esa posibilidad, pero tenemos la esperanza de aquí a fin de año salir muy bien en el asunto de divisas. Se nos tiene que desembolsar por parte del gobierno de Estados Unidos 35 millones de estabilización económica. Va a haber algunos desembolsos de proyectos del BID que suman unos 10 millones de dólares, y también todos los años, los últimos meses del año, se incrementa o se inicia la exportación de café, que indudablemente trae divisas. Más o menos esto es en relación sobre el déficit fiscal. El déficit fiscal es un tema preocupante, pero hasta este momento todo el mundo habla del déficit fiscal. No se habló en 1981, cuando el déficit fiscal llegó a 13% sobre el Producto Interno Bruto. No se habló en 1983, que llegó al 12%. En 1984 el déficit hubiera sido de alrededor del 16%, si no hubiera sido por el decreto 85-84 que se votó en el Congreso y que salvó la situación de déficit fiscal en ese año y tal vez en el año 85, y nos está ayudando ahora. El año pasado el déficit fiscal fue del 7% sobre el Producto Interno Bruto. No, 7.5, 7.4, 7.5. Este año estimamos que este 7.4, 7.5 va a bajar a 7% sobre el Producto Interno Bruto. Nosotros no queremos decir con esto que nos sentimos satisfechos. No nos sentimos satisfechos. Nosotros quisiéramos que no hubiera déficit fiscal. Eso sería en buena administración. Pero las presiones de los sectores en este país son enormes. Todo el mundo pide más. Los maestros el año pasado, para parar esa avalancha que se venía, les ofrecimos 55 lempiras sobre su sueldo base. Eso ha representado 19 millones de lempiras, que hace unos días, ayer firmé el decreto legislativo, hace unos días lo aprobó el Congreso Nacional. 19 millones. Lo de los médicos, el incremento este año del 40% que falta para cumplir el 100% de aumento que se dio en 3 años, una cosa increíble. Si un funcionario, un empleado tenga un aumento del 100% en 3 años, es una cosa discriminatoria y privilegiada totalmente, inaudita. Eso representa 15 millones de lempiras al Ministerio de Salud solamente para cumplir con el estatuto médico.
les pedí que un diferimiento de eso, para que 7,5 millones se destinaran a darle ocupación a los médicos nuevos que van a salir, creando plazas en los pueblos, en la zona rural, y otra parte para medicina y equipo médico, y se ha contestado que eso no es aceptable. Esto lo que quiero decirles es lo difícil que es mantener un presupuesto ajustado. Todos los sectores exigen. Los grupos o los sindicatos que trabajan en los organismos descentralizados exigen la revisión de sus contratos colectivos, nuevos contratos colectivos. Si después ese organismo descentralizado no puede cumplir con sus compromisos, como tiene el aval del Estado de Honduras, el gobierno tiene que pagar por ellos. Entonces, yo no sé cómo el Congreso Nacional va a poder reducir ese presupuesto que estudiamos concienzudamente sin afectar proyectos. ¿Cómo lo va a reducir en los sueldos o en los rubros de sueldos y salarios permanentes, o en los rubros de jornales, o en los rubros de suministro de material didáctico, o de creación de plazas de maestros, etcétera, etcétera? Porque el presupuesto está extraordinariamente ajustado. La única forma de reducirlo sería suprimiendo proyectos, y eso tampoco es conveniente, porque eso traería una contracción a la economía en Honduras. Yo creo que todas estas cosas es muy fácil decir, bueno, ese proyecto es deficitario y eso no es posible, pero lo difícil es convencer a los médicos, por ejemplo, que se desprendan del 20% de su aumento y se conformen por un año y que ese aumento se les dé el otro año, o convencer a los maestros que lo más que se les puede dar de aumento son 25 lempiras sobre su sueldo base, y que eso representa, como ya lo hemos dicho muchas veces, unos 15 millones de lempiras. O convencer a los trabajadores y a todo el mundo de que no es posible pedir incrementos de salarios en este tiempo. Yo por mi parte hago la tarea necesaria, por eso reviso todos los acuerdos de viajes, los acuerdos de compras de equipo, los acuerdos de gastos de atenciones, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo mi parte, pero ese indicador negativo, que no es por primera vez que lo hay, ¿verdad?, en Honduras, del déficit, pues no es fácil solventarlo solamente porque se diga que hay que reducir el presupuesto. Hay que convencer a los sectores que presionan, hay que convencer a los pueblos que una carretera no hay contrapartida para hacer la carretera y que hay que esperarse, o hay que convencer a los pueblos de que la INE tiene un déficit de caja programado, que no es de este gobierno, está programado desde hace varios años, de 100 millones de lempiras este año, y que no va a poder darle la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica que tienen derecho todos los hondureños. Esta cuestión hay que manejarla con mucho cuidado, no ofuscarse y tampoco hacer demagogia, porque es muy fácil decir, el déficit fiscal hay que eliminarlo. Bueno, para eliminarlo, este año no crear plazas de maestros, a los médicos no cumplirles con su estatuto médico, o cancelar cualquier aumento de sueldo que haya, cancelar cuanto proyecto sea necesario cancelar, y entonces sí, viene el presupuesto y lo ajustamos, y la hecatombe va a venir cuando vengan los reclamos y las presiones de todos los sectores que quieren que se les cumplan con algunas leyes ya acordadas o con el cumplimiento de la obligación que tiene el gobierno de llevar el progreso a las comunidades de Honduras. De HRN, Andrés Torres H. Usted acaba de decir de que no va a ocultar de que no hay divisas en este país. En efecto, en el sistema bancario no hay divisas, no hay dólares. Y habló de una inyección de crédito o de donación de 35 millones de dólares este año, que indudablemente se verán contrarrestados por una deuda que tiene que pagar el gobierno de Honduras al Banco Mundial de 30 millones de dólares. No son 30. Usted hablaba
de que no había manera de reducir el déficit fiscal, pero se ha hablado de la moratoria de la deuda. Solo la deuda externa en ese presupuesto, el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno, representa el 34% del presupuesto general de egreso e ingreso para 1988. El 30. 34 o el 30, lo mismo. ¿Cuál es la posición de su gobierno de declarar una moratoria de la deuda de nuestro país, particularmente de la deuda externa? Mire, declararse en mora no es lo más conveniente para ningún país. Una cosa es que uno, cuando no tiene los dólares en el momento, vaya estableciendo moras. Y otra cosa es decir, vamos a declararnos y no vamos a pagar. Al principio del gobierno yo sugería, y lo dije en gabinete de gobierno, que debíamos de suspender los pagos al Banco Mundial, porque con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario tenemos flujo negativo. Por eso me sorprende cuando encuentro en los periódicos, a mi regreso de Washington, que hay gente que dice, el gobierno se va a endeudar más, dice, está pidiendo 1.000 millones de lempiras. Señores, ya a este gobierno lo que le ha tocado es pagar. Flujo negativo con el Fondo Monetario, flujo negativo con el Banco Mundial, flujo negativo este año ya con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es pagando más que lo que estamos recibiendo, compromisos que se contrajeron en gobiernos pasados. Entonces, para que vean ustedes lo difícil que es esto, ahora dicen no hay que pedir más dinero, no hay que endeudarse más, sin darse cuenta que ese compromiso que estamos haciendo nosotros, la maduración de esos préstamos que estamos solicitando, ya no van a ser aprovechados por este gobierno, van a ser aprovechados por los gobiernos futuros. Y si nosotros no hacemos proyectos y no hacemos solicitudes, nos va a pasar como me pasó a mí, que me encontré que, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte no había proyectos. Había 20 millones de dólares en el AID para proyectos de mejoramiento de caminos, pero no había proyectos listos. Hasta con mucha fuerza hemos logrado que esos proyectos ya estén caminando, que las empresas de construcción hondureñas estén trabajando y que estén entrando esos dólares. Se ha estudiado esa posibilidad. Yo creo que la situación no es tan difícil ni tan desesperante para que Honduras se vaya a poner a pelear abiertamente con el Fondo Monetario, abiertamente con el Banco Mundial, porque no debemos olvidar que somos un país muy pequeño. Nosotros nos declaramos en rebeldía. Eso ni le quita ni le pone a esos organismos. Estamos, en cambio, trabajando fuertemente con esas comisiones. Ya viene una comisión del Banco Mundial donde vamos a llegar a un arreglo. Aquí estuvo varios días la comisión del BID. Va a venir la comisión del Fondo Monetario, estuvo y va a regresar. Entonces, estamos buscando las salidas en toda forma para salir adelante y mantenernos a flote. Pero quiero decirle, este gobierno no ha contribuido al endeudamiento de este país. Nosotros, y usted mismo lo dice, estamos con un servicio de la deuda mayor que lo que estamos recibiendo. Y aún así nos estamos sosteniendo. Lo importante es que veamos las cosas desde un punto positivo. Un punto positivo. Estuve en Movil y me llenó de enorme satisfacción ver 18 empresarios hondureños ahí, llenos de optimismo, empresarios de San Pedro Sula, donde ellos están dispuestos a exportar, están exportando, están haciendo contactos con empresarios de los Estados Unidos. Y yo me atreví a ofrecer en mi discurso ahí que cualquier ley especial que haya necesidad de promulgar en este país para traer inversión del exterior, voy a hacer todo el esfuerzo para que esa ley se promulgue, tal como se promulgó la ley con ustedes, con Andrés Torres, en el Congreso Nacional en relación al mineral El Mochito. No es cierto que el gobierno no estuvo interesado en ese mineral. Lo que pasó, que tuvimos un poco de temor, sí lo tuvimos. Tuvimos el temor de quedarnos solos cuando la AMAC nos planteó su situación de que nadie nos iba a respaldar en caso de enviar al Congreso Nacional reformas
especial para que ese mineral siguiera funcionando. Si ahora que estábamos con la soga al cuello, costó un mundo que ese proyecto saliera del Congreso Nacional, y usted lo sabe bien, no es cierto que yo no me preocupé. Antes de Washington hablé con los diputados dictaminadores, hablé con don Mario Rivera López, y le dije, ¿qué pasa con esto? Necesitamos que este decreto salga. Hablé con don Héctor Bueso, vinieron a verme los otros dictaminadores, hablé con todo el que había necesidad de hablar, y no hablé con el licenciado Rafael Leonardo Callejas porque no estaba en el país, o no pude contactarlo. Entonces hablé con Mario Rivera López diciéndole y pidiéndole que por el bien de Honduras ese proyecto debía de promulgarse. Y hay más, y dice que el ministro por ley de recursos naturales retirara el dictamen que ya había sometido al Congreso Nacional, porque no tenemos por qué andar escondiendo aquí situaciones. Cuando en beneficio de Honduras haya que sacar leyes especiales, nuestro deber es luchar para que esas leyes sean promulgadas. Y el deber del Congreso Nacional, después del análisis correspondiente y una conclusión, debe ser esa, la conclusión debe ser esa. Si es por el bien de Honduras y hay que sacar leyes especiales, tenemos que sacarlas. Y yo lo prometí en móvil, y lo que toca a lo que corresponde a mi parte, lo voy a cumplir. De esta forma, el presidente constitucional de la República, ingeniero José Azcona, ha informado al pueblo hondureño sobre los resultados de su visita a los Estados Unidos de América. Todas las estaciones de radio y televisión pueden retornar a su programación normal. Buenas